Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. A continuación, tenemos el agrado de presentar a la autora Sonia Salvador Dueña, quien va a tocar el tema el derecho del medio ambiente. A quien le damos un caluroso aplauso. Buenas noches. Hoy día me corresponde desarrollar el tema de lo que viene a ser el derecho ambiental. Básicamente vamos a hacer una pequeña introducción de los antecedentes del derecho ambiental a nivel mundial, ¿no? Nosotros sabemos la importancia de lo que viene a ser el derecho del medio ambiente. Sin embargo, hemos visto que desde la época antigua, todavía en la época del Imperio Romano, 460 años antes de Cristo y después de 500 años después de Cristo, en esa época el Imperio Romano, todas las personas que vivían allí, consideraban de que era muy importante, ¿no?, la fauna, la flora, la naturaleza, el comportamiento de los seres humanos tenían que ser respetados, sobre todo en relación a todo lo que viene a ser la naturaleza, el respeto. También la vecindad, porque habían problemas, conflictos, cuando hablaban sobre, por ejemplo, el humo que emanaban en las construcciones que ellos vivían. Y de ahí, conforme he ido desarrollando la historia, hemos visto como uno de los puntos más importantes, ¿no?, en este caso, una de las fuentes del derecho del medio ambiente, cuando nos referimos que en el año 1968 la UNESCO convoca en París a la Conferencia Intergubernamental de Expertos para la discusión de las bases científicas de la utilización y conservación de los recursos de la biosfera, y se define que existen relaciones entre el desarrollo económico, social y la utilización de los recursos naturales. En esta reunión se evidenció el poco conocimiento disponible sobre la calidad y cantidad de los recursos naturales. Miren, ustedes están viendo 1968, en la época de 1800, cuando empieza la industrialización, ¿no?, el hombre era feliz porque estábamos entrando en la época de lo que corresponde a la industrialización, la economía, el desarrollo. Entonces, el hombre se preocupaba por mayor producción, fuerzas productivas, todo lo desarrollado en lo que viene a ser en este caso la maquinaria y la industrialización. Pero ¿qué ocurre? Ya al tiempo empieza ya a darse cuenta el ser humano de todos los problemas que estaban generando como consecuencia del desarrollo ambiental, ¿no? Entonces, como ustedes verán, esta preocupación ya genera una reunión en que todos los países en el año 1972, ¿no?, con Estocolmo. Siguiente, por favor. Se convoca la primera conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Es con la Declaración de Estocolmo. Es allí donde los países se reúnen preocupados por todo el problema que estaba generándose, la globalización, el tema del problema de la tierra, todos los problemas que estaban generando desde el punto de vista ambiental. Entonces ahí se va a dictar varios principios fundamentales. Entre ellos, como ustedes verán, el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano, y contiene 26 principios y 10 recomendaciones. El principio 21 dice: es la responsabilidad de los estados de garantizar que las actividades bajo su jurisdicción no causen daños al medio ambiente de otros estados. Efectivamente, pues es que estaba ocurriendo que todo el mundo se preocupaba por el desarrollo y no se preocupaban de todo el daño que estaba generando en el derecho ambiental, en el ambiente, en la población, la contaminación ambiental, tanto desde el punto de vista biosfera, estratosfera, de todo aspecto que estaba generando problemas ya para la humanidad. También tenemos que en 1983 a 1987 la Organización de las Naciones Unidas estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida también como la Comisión Brundtland, en honor a la señora Harriet Brundtland. Este informe final, denominado Nuestro Futuro Común, introduce el vocablo el desarrollo sostenible. También tenemos como antecedente que en el año 1992, después de 20 años de Estocolmo, se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, y esto ocurre en Río de Janeiro, en la cual se denomina Cumbre de la Tierra o Cumbre del Río.
en la que participaron un número sin precedentes de representantes de los estados, de la sociedad civil y del sector económico. Los seres humanos tienen derecho a una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza. Esa es la frase en la cual todos van a conjugar y van a decir lo importante, ¿no?, que es el cuidado de la naturaleza. Miren ustedes, tenemos acá esta fotografía que dice, ¿cuál es el lado que eliges? Lógicamente, miren ustedes acá cómo se ve todo, la forma como se iba tratando. Miren ustedes el mapa del mundo y ahí ustedes ven el lado donde está lo que debe ser la naturaleza y cómo se debe respetar, cómo se debe cuidar. Miren. De ahí tenemos otra fuente del derecho al medio ambiente que viene a ser aquí la Declaración del Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, que tiene 27 principios. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, la Declaración de los Principios para el Manejo Sostenible de los Bosques, el Programa 21, un plan de acción para llevar el desarrollo y el medio ambiente al siglo XXI, denominado Agenda 21. Tenemos el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo para negociar un convenio mundial de desertificación. Otra fuente del derecho al medio ambiente, del año 2002, se lleva a cabo la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado en Johannesburgo, conocido también como Río +10. En esta reunión se hizo el análisis de los avances de la Cumbre de Río y su objetivo. Centra la atención del mundo y la acción directa en la resolución de desafíos tales como la mejora de la calidad de vida de los seres humanos y la conservación de los recursos naturales. Miren qué importante es llegar a esta conclusión. La importancia que se debe dar a los recursos naturales, ¿no? La tierra tiene tantos recursos naturales, todo lo que corresponde a lo que vienen a ser las plantaciones, los árboles, la naturaleza, cuidarlo, es tarea de todos los ciudadanos. Es ahí cuando se están preocupando, ya que todos los seres humanos deberían de cuidar los recursos naturales y no tratar de consumirlo, porque hay bienes que realmente no son renovables. Tenemos las fuentes del derecho del medio ambiente, el Plan Director de Sostenibilidad para el año 2020, que está conformado, si estamos hablando de un gobierno, la sociedad, personas, el cambio climático, la cadena de valor, el medio ambiente y la innovación, ¿no? Ahora, cuando hablamos nosotros en nuestro país, ¿no?, como ustedes han visto, no somos antecedentes internacionales, ¿no? Una lectura que se les está mandando, que va a ser entregada por correo electrónico respecto a la jurisprudencia internacional sobre los casos que tienen que ver, ¿no? Porque como ustedes verán, nuestro país, como todos los países a través de Estocolmo, es lo que ha ocurrido, o sea, la importancia que ha dado, que prácticamente es como una obligación que todos los países deben de respetar, y que se debe incorporar el derecho ambiental en todas sus constituciones de todos los estados del mundo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, en nuestro país, en Perú, en nuestra Constitución de 1993, específicamente la fuente del derecho al medio ambiente, el derecho a vivir en un ambiente saludable en la Constitución Política está en el artículo 2, inciso 22 de la Constitución. Pero anteriormente, en la otra Constitución del 79, era considerado como si estuviera en un tema netamente económico. Sin embargo, aquí ya es un derecho fundamental. Es muy importante tener en cuenta ello. Por eso es que el hombre debe cuidar, el hombre debe proteger, el hombre debe estar pendiente de que todo lo que viene a ser el medio ambiente se debe de respetar en todo sentido. No solamente estamos hablando, cuando hablamos nosotros de lo que es la contaminación ambiental, sino en todos los tipos de recursos que nos pueden generar a nosotros, porque al final nosotros mismos tenemos que cuidar la tierra. Y por ende tenemos que cuidarnos nosotros mismos de que esto no nos genere daño, porque si nosotros no nos cuidamos, al final vamos a terminar con problemas de alergia, nosotros mismos con enfermedades que pueden generar hasta problemas de cáncer y otros tipos de enfermedades. Entonces aquí, por eso es que esta Constitución del 93 dice claramente que está considerado el derecho al medio ambiente como algo netamente fundamental de la persona. Y ahí tenemos el ambiente adecuado, que está en el artículo 2, inciso 22, los recursos naturales que se deben proteger. Miren ustedes, ya, como ustedes ven, nosotros somos un país muy desarrollado, también somos un país que somos bendecidos por tener uno de los mejores recursos naturales considerados en el mundo, quizás con mayor diversidad. También tenemos las comunidades campesinas y nativas. En una de las lecturas que se ha mandado, que es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me gustaría que la analicen,
hace referencia a las costumbres de todos los pueblos y sobre todo cómo es que ellos deben ser respetados. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos son los primeros pobladores, ellos han continuado por años y por años viviendo en estos lugares, en los países en donde hay, por ejemplo en Latinoamérica, cuando estamos hablando de un conflicto que se generó en Nicaragua con Costa Rica por un tema netamente de frontera. El problema era por el hecho de sus plantaciones en las cuales ellos consideran que el bosque tiene alma, tiene espíritu. Entonces ese mismo pensamiento de ellos es el mismo que tienen nuestros antepasados en nuestras comunidades campesinas y nativas y ellos deben ser respetados. Para esto hay personas que son antropólogos, son personas que conocen el trabajo, los sociólogos, de todos ellos, y cuando se tratan de tomar decisiones, sobre todo con lo que respecta al cuidado de los recursos naturales y cómo ellos, ustedes van a ver en esa sentencia, me gustaría que la analicen, hace referencia a cómo ellos hacen una especie de división de las áreas que son comunes, ya por ancestros. Ellos me dicen, nosotros no somos propietarios de todo, estos son áreas comunes, y si ellos siembran, si ellos cazan, si ellos toman la decisión de realizar, cortar un árbol, igual cuidan de que nadie pueda consumir todo, porque es área común. Miren ustedes cómo admirar a estas personas que, siendo prácticamente los que cuidan estos lugares, por la cantidad de otro tipo de personas que en este afán de la industrialización, este afán de querer extraer minería o la tala de los árboles, no les importa, y muchas veces a ellos se les generan los conflictos y tienen que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacerse respetar, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué entendemos por el derecho del medio ambiente? Es el conjunto de las normas que regulan la protección, el uso y disfrute de nuestro medio ambiente. Ciencia que se encarga de regular el uso sostenible del medio ambiente. ¿Y por qué? Porque todos tenemos derecho al medio ambiente. Si es que si nosotros no respetáramos esto, ¿qué sería? Nos destruiríamos al final, ¿no? Porque todos tenemos que cuidar el medio ambiente. Miren ustedes, estamos viviendo épocas en las cuales consideramos que de acuerdo a los estados climáticos, nosotros deberíamos estar en este momento ingresando a la primavera, ¿no? Sin embargo, está haciendo un frío terrible, con lluvias y con problemas bronquiales. Es más, creo que estamos con problemas que se están generando de la influenza para determinadas personas que son mayores de edad o los niños, ¿no? ¿Por qué? Por este tema del cambio climático. Y si nos vamos a Europa por esta temporada, están en temporadas de temperaturas elevadísimas. ¿Y por qué? Somos conscientes de todos los problemas de la industrialización que está generando el poco cuidado que le estamos dando nosotros al medio ambiente, ¿no? El derecho del medio ambiente es un derecho de carácter horizontal o transversal. Quiere decir que este derecho abarca todas las demás ramas del derecho, como son derecho privado, público, internacional. Efectivamente, el derecho al medio ambiente está en todos los estamentos, en todos los ministerios, en todo se tiene que dar estricto cumplimiento, se debe de cuidar, por ejemplo, todo el material. Ya estamos en épocas modernas, es más, ya estamos en lo posible reduciendo las hojas, el consumo, todo es ahora por internet, todo es por correo electrónico, porque lo que evitamos es casualmente esto, pues que la basura se acumule, que las hojas, y que no esté terminando en los ríos. Nosotros vemos los ríos, las playas, cómo están descuidadas, todo este problema del tema del calentamiento global, los problemas que están generando por la producción del plástico, que ya se ha aplicado las leyes en nuestro país, que prácticamente se está cobrando 20 céntimos por cada bolsa que se vende, pero lo ideal es que cada uno vaya con su bolsa que sea retornable, ¿no? Con la finalidad de que se evite esta situación de que se pueda llegar a seguir en la contaminación. Entonces ustedes ven aquí cómo se está trabajando. Miren ustedes en todos los ministerios, cuando hablamos de derecho público, todos los ministerios cómo se debe respetar, y en derecho internacional cómo se debe de cuidar el medio ambiente. Buenas noches. Bueno, de ahí tenemos las características del derecho del medio ambiente que vemos ustedes ahí cuando empieza la revolución industrial. Miren ustedes, ¿quién iba a tener idea de todo este problema que iba a generar en la contaminación ambiental? En esa época todas las personas decían qué maravilla, estamos nosotros en el desarrollo, estamos avanzando, estamos progresando, pero nadie tenía idea de que todos estos problemas que podía generar en la respiración, problemas bronquiales para las personas que vivían al costado. Y los mismos trabajadores, ¿quién podía cuidar? ¿Qué problemas, qué tipo de enfermedades en aquella época cuando empezó la industrialización? ¿Ves? Los problemas ambientales, la industrialización, las actividades económicas, productivas, extractivas, tecnología contaminante, acelerado crecimiento de la población,
ciudades sin planificación, escasez de alimentos y agotamiento de los recursos naturales. Porque el hombre creía que como encontraba las plantas, como encontraba la naturaleza, como encontraba los animales, decían, sí, pues siempre lo vamos a tener. No tenían ni idea que con el tiempo podían ir extinguiéndose, como hemos visto, ¿no? En cuántos animales se han extinguido, e inclusive en el mismo mar, ¿no? Cuántos recursos naturales han desaparecido. Como nuestra naturaleza, sobre todo en nuestro país, somos tan conocidos por las propiedades de determinadas plantas, ¿no? Como ustedes en algún momento sabrán, recordarán, cuando hubo la época del caucho, ¿no? Todo lo que hicieron, vinieron, hemos sido ricos en el caucho, sin embargo vinieron, hicieron a todos los miembros de las comunidades en aquella época que eran especialistas en poder extraer lo que le decían el oro blanco, ¿no? Venían otras personas, los han explotado prácticamente. Si ustedes leen los libros de aquella época se van a dar cuenta de todo lo que hicieron. Pueblitos fue la zona prácticamente, y Colombia una parte, donde están descritos ya los trabajos que han hecho y todas las comunidades que prácticamente han desaparecido. Porque no obstante los mandaron a trabajar para que puedan ellos extraer el caucho todavía, los obligaban que ellos terminen pagando, y si no traían la cantidad que querían lo mataban, así de fácil. Imagínense ustedes si ellos contaran todas las atrocidades que han hecho y qué personajes, ¿no? Bien, pero eso es lo que ha ocurrido allí. Pero después han pasado los años y han ido a hacer estudios de otros países para ver las propiedades de las plantas que tiene, como ustedes verán, por ejemplo, la sangre de grado, ¿no? Entonces se han llevado ese tipo de plantaciones a otros países y las han sembrado, y como ustedes verán, están produciendo en otro lugar todas esas propiedades tan positivas que tenemos. Y sin ir muy lejos, ¿no? Nosotros somos uno de los grandes productores de la vicuña, por ejemplo, ¿no? En el mundo, la vicuña, la producción, pues imagínense el costo que genera su lana. Hoy acabo de ver la noticia que creo que una vez al año le hacen el corte, y es toda una ceremonia de pago a la tierra y todo. Esas costumbres, todo eso tiene significado, tiene sentido, y nosotros debemos de conocerlo, respetar todo ello y darse cuenta de lo importante de que es respetar, ¿no? Las costumbres, respetar el derecho ambiental. Miren, hacer ese corte y hacer que vuelva a crecer no se está haciendo nada malo, pero esto, miren todo lo que habían generado con la finalidad de seguir desarrollando, ¿no? Las características del derecho al medio ambiente, surge el derecho a nivel internacional global, y es que efectivamente, pues ya la gente se estaba dando cuenta en esas épocas todos los problemas que se estaban generando en todo sentido. La otra característica del derecho al medio ambiente, por su carácter interdisciplinario, ¿no? Se nutre de los principios de otras ciencias, es una nueva rama interdisciplinaria del derecho, pero va de la mano con todas, en todo aspecto, en todas las carreras. Ya estamos hablando nosotros de derecho económico, miren ustedes la repercusión, todos los problemas cuando estamos hablando nosotros en todos los aspectos, porque sí, en la salud, por ejemplo, todo lo que genera, ¿no? La contaminación ambiental en todo sentido, ¿no? Por su carácter sistemático y tutelar de los intereses, se halla en íntima relación con el derecho público, tanto administrativo como sancionador. Efectivamente, pues si no se cumple con las reglas, en este caso para los efectos de poder realizar, como le dice, el estudio del impacto ambiental, que se llama ahora, cuando yo quiero hacer un edificio, quiero hacer cualquier tipo de trabajo, de repente yo quiero hacer un negocio, tengo que presentar un informe para ver qué repercusión va a tener, ¿no? Si de repente yo quiero hacer un restaurante, necesariamente tengo que cumplir con los lineamientos, no vaya a ser que de repente quiera hacer la cocina a leña y puede generar otro tipo de problema. Claro, mi novedad es así, todo el mundo que venga a consumir estos platos al estilo de leña, pero ¿qué? ¿A dónde va a salir? En una ciudad no lo pueden hacer, si lo quieren hacer lo pueden hacer en un lugar que sea de campo, ¿no? Pero todo eso tiene que tener un estudio de impacto ambiental en todo tipo de los negocios que puedan existir, construcción de edificios, trabajos mineros, en todo sentido, o sea, sí o sí se debe dar, ¿no? Por su énfasis preventivo y reparador de los daños particulares, ¿no? Constituye un capítulo importante del derecho privado. Por su vocación redistributiva, ¿no? Se relaciona con el aspecto económico del derecho, efectivamente, pues todo lo que pueda generar. Por su carácter supranacional, compromete principios del derecho internacional. Las características del ámbito del derecho ambiental, hay dos ámbitos generales que han sido siempre incluidos al interior del derecho ambiental. Uno, orientado a los problemas de contaminación ambiental y de deterioro de las condiciones del medio. Otro, orientado a la conservación de los recursos naturales de tal forma que se asegure el aprovechamiento sostenible de dichos recursos.
la protección ambiental, la conservación de los recursos naturales. ¿Ven? Miren ustedes lo importante que estamos viendo, ¿no? Tanto en lo que es contaminación y lo que es la conservación de los recursos naturales. Por ambos lados tenemos mucha responsabilidad nosotros si lo cuidamos, efectivamente, ¿no? Contaminación ambiental, ¿no? Miren, la contaminación ambiental lo vemos nosotros aquí mismo en nuestra ciudad, en Lima. ¿De qué forma? Hasta tenemos contaminación auditiva, cuando tenemos las famosas grandes fiestas, ¿no? Que se presentan a todo volumen, se entiende que todos debemos respetar los derechos de uno. Entonces está bien, hay cumpleaños de un vecino, pero no significa que tengas que subir el volumen y tú tienes al día siguiente que ir a trabajar igual. No, ¿a dónde denuncio? No, que yo soy el dueño de la fiesta. Muchas veces se dan reuniones sociales que se hacen de los mismos colegios que utilizan el área que corresponde a la pista. Lo cierran la pista y hacen su fiesta. No, sí, comparto. No, o sea, todos deben de respetar eso también, porque una persona donde vive en su casa, que es lo más sagrado, sale del trabajo, pues quiere llegar a descansar, no siquiera unas 6 horas, pero a todo volumen en la fiesta, esa contaminación ambiental, ¿quién denuncia? Sí está tipificado en el Código Penal, sí está como faltas contra la tranquilidad, pero sin embargo nadie lo hace. O llamas a hacer, no, yo ya no intervengo, ¿no? Pero eso es contaminación ambiental, correcto. Ahora tenemos el otro de los recursos naturales. Miren ustedes, la gente ve un jardín hermoso, qué bello, van y cortan las plantas, se la arranchan, nadie se preocupa, pasan por los parques, nadie tiene la más mínima preocupación de poder cuidar las plantas, de poder cuidar los recursos naturales que nosotros tenemos en la Amazonía, que tenemos en la misma sierra. Entonces, nuestro país es tan rico en todo, sin embargo no se preocupan en cuidarlo, ¿no? Cuando debería ser educación. Se van a la playa, qué bonito, se van, todos llevan su comida. Nadie se preocupa en irse a un lugar donde tranquilamente pueden colocar sus bandejas, limpiar y llevar su bolsa. No, lo dejan ahí. Entonces uno pasa por la playa, una lata abierta de atún, y te cortas el pie. ¿Quién se preocupa? Nada, pero sí te cobran el servicio de ingreso. Correcto, no, que sí, que no puede ser, pero ¿qué? O sea, hay todo eso, ¿qué imagen llevamos? La gente deja toda la basura enterrada. ¿Dónde estamos? Si tan solo eso fueran sanciones tremendas, si la gente supiera desde chiquito lo que debe hacer, que cuidar las playas es lo mejor que puede hacer, ¿no? Los que vienen de otros países, cómo se maravillan por las playas tan bellas que tenemos. Sin embargo, eso no puede ser que esté tan descuidado. Porque ellos no tienen ni playas, solamente son un área que corresponde a Europa, que ven ahí que llega el agua, pues, ¿no? Y puras piedras, ¿no? Entonces tampoco, nosotros tenemos para poder cuidarlas, pero sin embargo no hay educación cuando debería de ser, ¿ya? Entonces, conservación de recursos naturales, la protección ambiental. De ahí tenemos lo que se requiere sin duda es asegurar que las condiciones del ambiente en el cual se desarrolla la vida humana reúnan las condiciones para proteger la salud de las personas y la propia viabilidad de los ecosistemas en el mediano y largo plazo. Bien, ahora, los derechos en la Ley General del Ambiente, ¿no? Ya esto viene a ser ya prácticamente nuestra ley, ¿no? Está dentro del artículo 1 del derecho y deber fundamental, que dice que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. Sin embargo, muchas veces esto no se da, cuando debería de darse, es lo ideal. ¿Por qué? Por lo mismo, o sea, el ser humano en su afán de querer tenerlo todo, muchas veces no cuida el espacio, muchas veces no cuida e inclusive, ¿no?, los lugares donde las personas realmente puedan tener esta condición. Queremos disfrutar este momento que ustedes están viendo ahí. ¿A dónde tenemos que irnos de viaje? A Chosica, a Cieneguilla, a lugares alejados para poder disfrutar. O si tenemos aquí el parque, muchas veces el mismo parque está a veces ni siquiera muy cuidado, ¿no? Cuando es deber de todos cuidarlo, no está de que tenemos la municipalidad que debe estar pendiente de ello. Pero para poder tener este ambiente saludable, equilibrado, adecuado para el desarrollo de nuestras vidas, acá en Lima, bueno, tenemos este tema de las viviendas que muchas veces, en afán de querer vender más, ¿no? Los tamaños de los techos son pequeños, en la temporada de verano el ventilador, no se prestan las condiciones que debería de ser, sin embargo lo hace. Pero no debería de ser, pues, porque lo que nosotros buscamos es una ventilación adecuada, un espacio adecuado, un tamaño adecuado. Y ahora están de moda los departamentos que son de 45 metros cuadrados o 35 metros cuadrados. Tan solo llega con la finalidad de descansar y suficiente, ¿no?
Entonces, tenemos acá que cuando habla sobre la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país, se refiere que todos debemos de cuidarlo y como tal, también deberíamos de hacer que todo ciudadano igual cumpla con todos los dispositivos que están establecidos para que se dé cumplimiento a la Ley General del Ambiente. De ahí tenemos el derecho de acceso a la información. Toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente a la información pública sobre las políticas, normas, medidas, obras y actividades que pudieran afectar directa o indirectamente el ambiente, sin necesidad de invocar justificación o interés que motive tal requerimiento. Toda persona está obligada a proporcionar adecuada y oportunamente a las autoridades la información que ésta requieran para una efectiva gestión ambiental conforme a ley. Nosotros sabemos perfectamente de que esto está regulado cuando hablamos nosotros también de derecho constitucional en el sentido del derecho a la información. Toda persona tiene derecho a solicitar información en cualquier tipo de información que requiera, o sea, como ciudadano, ¿no? Porque si no se lo dan, sencillamente puede interponer una habeas data, pues, ¿no? Pues está en el artículo 200 de la Constitución Política del Estado. Y efectivamente va de la mano con el derecho al acceso a la información, porque yo quiero saber qué es lo que están haciendo si yo vivo en este lugar. Por decir, yo veo que están construyendo probablemente una fábrica, pero yo digo, pero esta fábrica, ¿cómo va a ser posible que la estén construyendo acá si estoy en un lugar que corresponde y que este lugar no presta las condiciones, ¿no? Hubo un conflicto que se generó en Chorrillos, creo, en una zona donde es un área que está considerado, pues, por lo mismo que hay área natural protegida. Sin embargo, hicieron una fábrica de fideos y todo, un conflicto. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, se tiene que por eso, y cualquier ciudadano que se sienta afectado por esta situación, pues uno tiene todo el derecho a pedir información. ¿Cómo es que han llevado a cabo un contrato así? ¿Cómo es que? Pero es millones de dinero que sí, que nos conviene, porque es para municipalidad, está bien, pero un momentito. Uno tiene que cuidar que efectivamente la información que uno tiene, verla, porque para poder hacer los reclamos correspondientes, por eso todo ciudadano tiene derecho a pedir este tipo de información. Después viene el artículo 3, el derecho a la participación en la gestión ambiental. ¿Ves? Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. El Estado concerta con la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental. Sí, es ideal ver lo que estamos viendo, ¿no? Y miren, en la fotografía se ven a niños que están participando, pero cuando hacen fiestas sociales, la gente de la botella de cerveza, los pasos, nadie tiene la educación de recoger, nadie, o sea, no es costumbre cuando debería de serlo. Segundo, efectivamente, así como nosotros también tenemos a la sociedad civil que participa para los temas netamente cuando hablamos de problemas de inseguridad ciudadana, por estos temas de robos, por hurtos que se generan, ¿no? La gente se organiza, pero yo no veo mucho que se organice en este tema de lo que es el derecho al ambiente. No, siempre vamos a ver, a ver, me gustaría que ustedes que están aquí presentes, señores alumnos, me cuenten experiencias que se generan cuando han visto ustedes en un lugar que están caminando y encuentran basura, no obstante un tacho. Es increíble, no se ven estos sitios totalmente limpios, pero si nos vamos a provincias, creo que muchas veces aplaudimos a ellos porque sí, o sea, una educación total. Por ejemplo, en Arequipa se ve totalmente limpio, pero acá ustedes caminen por un distrito donde van a encontrar que la gente tira la basura así. No les importa, en los micros están viajando, comen sus sándwiches y los dejan los restos, o sea, no tienen educación. No debería de ser. ¿Por qué? Porque eso es casualmente el cuidado al medio ambiente. O sea, esta es una tarea de todos. Todos somos los que tenemos que cuidar. Que no haya esta situación, sin embargo, no les interesa. No les importa, todo van a ver ustedes. Ahí está el tacho. Por ejemplo, nadie discute que todo el mundo tiene derecho a tener su mascota, pero nadie. O sea, están ahí, hay áreas que son exclusivamente para las mascotas. La mascota hace sus necesidades y lo dejan y pasan y ni siquiera lo toman. Entonces, no, pues, o sea, tú tienes una mascota, miren, por ese mismo parque está pasando un niño y pisa. Y todos los problemas que se generan. Por eso dice bien claro, toda persona tiene derecho a participar responsablemente en los procesos. O sea, todos deben de participar y todos, así como eres parte de, también debes de preocuparte en hacerlo, ¿no? Entonces, si esto se diera, qué maravilla. No tendríamos, toda la ciudad sería totalmente limpia, no habría ningún tipo de problema.
y menos las posibilidades de que no se den, ¿no? El derecho al acceso a la justicia ambiental. Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva ante las entidades administrativas y jurisdiccionales en defensa del ambiente y de sus componentes, velando por la debida protección de la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la conservación del patrimonio cultural vinculado a aquellos. Se puede interponer acciones legales aún en los casos en que no se afecte el interés económico del accionante. El interés moral legitima la acción aún cuando no se refiere directamente al accionante o a su familia. Mire, estaba viendo un estudio, una exposición de hace 2 años de un seminario que se llevó a cabo en el Ministerio del Ambiente, y el expositor contaba hace 2 años que había un problema más o menos de 18.000 procesos que la unidad de medio ambiente estaba manejando este tipo de procesos. O sea, imagínense la cantidad de casos que se dan para esta situación de delitos ambientales. ¿Ya? Y otra cosa que estamos viendo acá, que dice, se pueden interponer acciones legales aún en los casos en que no se afecte el interés económico del accionante. Dice, el interés moral legitima la acción aún cuando no se refiere directamente al accionante o a su familia. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en nuestro actuar diario de gente que comete este tipo de delitos? Las hay, sino que nadie denuncia, cuando no debería de darse, ¿no? Entonces, en todo sentido, miren, hace como 7 años atrás, creo que ahora ya lo han cancelado, habían estos famosos carros que le decían las lanchas, que iban desde La Colmena hasta el Callao, ¿no? Y todo el mundo se subía porque tenía capacidad como para 6 personas, pero esos carros ya no deberían de circular. ¿Quién se preocupaba? Nadie. Toda la contaminación que salía cuando se iba hasta allá, ¿no? Entonces, estos carros todavía no están funcionando en provincia, pero no deberían de permitir que funcionen estos carros, porque ¿qué genera? Contaminación ambiental. Lo mismo cuando pasan estos señores ambulantes con todo volumen, sus parlantes, vendo, ¿cómo se llaman? Compro, catre, viejo. Eso es contaminación. O los claxons, ¿no? Yo digo, así como se respetan las leyes, las normas, se impone una sanción, los efectivos policiales, cuando ellos están manejando un vehículo y es en exceso a las papeletas, lo mismo también debería de haber, porque no puede ser posible que tengan que estar escuchando ese tipo de bulla, cuando tú debes estar concentrado en tu trabajo, y toda la contaminación ambiental que genera, ¿se dan cuenta? Y si estamos hablando de esto, imagínense lo otro, ya lo que hacen en provincia, sobre todo cuando cortan las plantas, la tala, la minería ilegal, todo esto genera contaminación. Muy bien, acá tienen los principios, que el principio de sostenibilidad, la gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de los derechos que establece la presente ley, se sustentan en la integración equilibrada de los aspectos sociales, ¿no?, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones. Ahí ustedes ven, ¿no?, ecológico, soportable, sostenible, viable, equitativo, social, y donde todo guarda relación, o sea, es coherente, ¿no? El otro principio, que es de prevención, ¿no? La gestión ambiental tiene como objetivo prioritario prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación que correspondan. O sea, ¿cuál es la principal función? Es prevención, ¿no? Nosotros normalmente, ¿qué hacemos, no? Cuando tenemos niños, lo primero que hacemos es estos enchufes, los protegemos. ¿Por qué? Porque sabemos que los niños cuando tienen 3, 4 años están en el que quieren saber toda la curiosidad y todo. Entonces, lo colocamos para evitar que pueda tener un accidente. Lo mismo es aquí. ¿No? ¿Qué es lo que hace el medio ambiente? Previene, no trata de prevenir con la finalidad de vigilar y evitar la degradación ambiental. Pues, o sea, todos debemos de cuidarlo, porque si no cuidamos, miren lo que vamos a terminar. Ahí ustedes han visto las fotos de esa época, de la etapa de la industrialización. Imagínense si ahora esto ocurriría, ¿cómo estaríamos todos? Totalmente enfermos, ¿no? El otro principio precautorio dice: cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente, ¿no? De conformidad con el artículo 2 de la ley
29050, publicado el 24 de junio de 2007, se adecua el texto del presente artículo y que dice, ¿no?, el criterio de precaución, criterio precautorio o principio de precaución a la definición del principio precautorio que se establece en el artículo 5, modificado por el artículo 1 de la ley 28245, ¿no? Entonces, ahí ustedes están viendo, ¿no? Miren cómo se está tratando de ver que la contaminación cómo está llegando, y miren ustedes allí donde lo ideal como debe ser, ¿no? O sea, en ningún momento se debe permitir que esto afecte a la naturaleza, ¿no? Principio de internalización de los costos dice que toda persona natural o jurídica, pública o privada debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. Claro, si van a invertir, van a hacer trabajos, van a hacer construcciones, ya van a hacer trabajos mineros, de todo lo que puedan hacer ellos tienen que saber lo que tienen que invertir, pero tienen que cuidar que esto no genere un problema al medio ambiente, ¿no? Ya, el costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación relacionada con la protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos impactos, ¿no? Y ahí también tiene que ver mucho lo que viene a ser la salud ocupacional y todo ello, con el tema de sus trabajadores y todo. O sea, no se trata solamente de que, sí, yo hago mi empresa, qué emoción, voy a tener ingresos y eso, no tengo que preocuparme que mis trabajadores estén bien protegidos y que van a hacer trabajos netamente riesgosos, ¿no? Tienen que cumplir con todo para evitar cualquier tipo de problema, porque todo eso tiene que ver con el medio ambiente. Ahora, el principio de responsabilidad ambiental, ¿no? El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, ya sea una persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación, según corresponda, cuando lo anterior no fuera posible, o a compensar en términos ambientales los daños generados sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales en primer lugar. Esto yo lo relacionaría con el tema del cierre de minas, ¿no? O sea, cuando ya ha terminado ya prácticamente de poder extraer el mineral que corresponde en una mina, lo correcto es que todo vuelva a ser como antes, ¿no? Porque acá también nosotros sabemos, ¿no?, el conflicto que se están dando, que creo que en anteriores oraciones las expositoras han explicado, pero el caso de Tía María, los casos anteriores que se han generado, muchas veces hay conflictos sociales que se generan, en las cuales prácticamente las personas no tienen conocimiento, no tienen idea de todo lo que significa. Las consecuencias es que cuando se lleva a cabo la explotación de una mina y sin embargo consideran que de repente no la van a cerrar o no va a volver a ser como antes, no, que tienen que hacerlo porque eso está establecido. Debe quedar como si nada hubiera ocurrido, porque si bien es cierto, ellos pueden sacar, extraer todos los minerales que pueda hacer, pero la población debe tener conocimiento de que eso va a quedar nuevamente como si nada hubiera ocurrido, o sea, todo sembrado, todo igual. Entonces se cuida siempre el ambiente, ¿no? O sea, se cuida todo el tema de la naturaleza. De ahí tenemos el principio de equidad. Dice, el diseño y la aplicación de las políticas públicas ambientales deben contribuir a erradicar la pobreza y reducir las inequidades sociales y económicas existentes, al desarrollo económico sostenible de las poblaciones menos favorecidas. En tal sentido, el Estado podrá adoptar, entre otras políticas o programas de acciones afirmativas, entendidas como el conjunto coherente de medidas de carácter temporal, dirigidas a corregir la situación de los miembros del grupo al que están destinados en un aspecto o varios de su vida social o económica, con el fin de alcanzar la equidad efectiva. Y ustedes están viendo, ¿no? O sea, debe haber igualdad y debe haber equidad. También tenemos el derecho de gobernanza ambiental. El diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen por el principio de gobernanza ambiental, que conduce a la armonización de las políticas, instituciones, normas y procedimientos, herramientas e información de manera tal que sea posible la participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados en la toma de las decisiones, manejo de conflictos y construcción de consensos sobre la base de responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y transparencia. Y es que cuando se trata de este tipo de situaciones que se puedan generar, siempre debe haber pues un conocimiento y sobre todo el tema más importante es el manejo de conflictos, con la finalidad de que las personas sepan claramente, ¿no?, cuáles son todos los procedimientos que se puedan generar y todo lo que va a conllevar cualquier tipo de trabajo que se pueda realizar, pero siempre cuidando el medio ambiente, ¿no? Entonces, Nicaragua, por un tema netamente de tierras,
que sería muy bueno que lo lean, pues es muy interesante, donde hace referencia de la importancia de todo lo que corresponde al pensamiento de las personas que vienen a ser los miembros de una comunidad, de cómo es que ellos se organizan y sobre todo cuáles son los derechos que ellos tienen y cómo es que deben ser respetados. Y la otra lectura hace referencia a toda la jurisprudencia internacional, sobre todos los conflictos que se han generado desde el punto de vista de todo derecho ambiental, pero en diversos temas. O sea, solamente no es de tierra, sino también tiene que ver en lo que es el ambiente, y el otro es del consumo del atún. ¿Ya? Entonces me gustaría que lo puedan analizar esto, para probablemente quizás pueda ser una pregunta que se pueda generar posteriormente para ya la evaluación final, puesto que es parte del material que corresponde. Y para finalizar, les sugiero que lean la obra de José de Hernández Sangama, que es una obra muy buena, fue un bestseller en la época de los 60, 70, que es donde narra todos los poderes que tiene la naturaleza, sobre todo la selva, que entre ficticio y algo hace referencia de todo lo importante y cómo conocer el pensamiento de aquellas personas, ¿no?, que en ese momento hablan sobre la naturaleza, la fauna salvaje y todo. Bueno, ahora... Principal marco normativo conexo. Son las leyes que están alrededor de la Ley General del Ambiente, Ley General de Recursos Hídricos y su reglamento, Ley 29.338, Sistema Nacional de Recursos Hídricos. El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, conformado por el conjunto de instituciones, principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales el Estado se organiza para desarrollar y asegurar la gestión integrada, participativa y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la conservación, la protección de la calidad y el incremento de la disponibilidad de los recursos hídricos. El Sistema Nacional de Recursos Hídricos es el sistema que se encarga de todas las áreas en el país que cuentan con agua, no solamente superficiales, sino también la capa freática que está bajo la superficie, el mar, las lagunas, los humedales, las cuencas, los glaciares. Todo lo protege, todo lo supervisa y regula su utilización. La finalidad: asegurar la gestión integrada, participativa, multisectorial del agua y de sus bienes asociados, articulando el accionar de las entidades del sector público que ejercen competencias, atribuciones y funciones vinculadas a dicha gestión, así como el accionar de todas las personas naturales y jurídicas. Aquí la autoridad máxima de la Ley de Recursos Hídricos es el ANA, Autoridad Nacional de Aguas, ¿no? Es la que se encarga de supervisar el uso de nuestro recurso primordial, ¿no? Un caso que se dio hace poco es cerca de Lima, Cieneguilla, es un distrito que está cerca de Lima. Antes del año 92, las personas cavaban pozos, profundizaban excavaciones para extraer el agua de la capa freática. Era tal el consumo de estas personas indiscriminado de esa agua que para los sectores más cercanos a la costa, o sea, del mismo valle, de la misma quebrada, Cieneguilla está en una cuenca, en una quebrada que es la quebrada del Urín. Si en la parte de Cieneguilla, que es parte alta, uno extrae el recurso, en las partes bajas, que ya venía a ser Pachacamac, Urín, ya no llegaba el recurso, o llegaba contaminado o en pequeñas cantidades. Entonces, Sedapal, en ese momento, ya que es distrital el problema, Sedapal el año 92-93 ingresa a supervisar los pozos de agua, a hacer
fiscalización de la utilización de los pozos de agua de toda esta región, ¿no? De todos los particulares, instalando medidores de agua. La gente explotó porque ¿cómo nos va a quitar lo que ya habíamos tenido? Eso está abajo de nuestra tierra, es de nosotros. No es así. El recurso que está dentro de la tierra, los recursos naturales, es de todos, no es de un particular, es de la nación. Entonces, SEDAPAL, bajo este sistema, es la encargada de supervisar, de fiscalizar y de regular su utilización. Para regular el consumo y la utilización de ese recurso, pone un medidor para que la gente, al ver que le cobran por una cantidad de consumo, no se exceda y no despilfarre. O sea, no saque el agua y la bote o la utilice para cosas irrelevantes, cosas que no son necesarias, ¿no? Promover el aprovechamiento sostenible, conservación y protección. Eso es lo básico del sistema. De la calidad e incremento de la disponibilidad del agua y la protección de sus bienes asociados, así como el uso eficiente del agua. Implementar, supervisar y evaluar a través de la Autoridad Nacional del Agua el cumplimiento de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos en los distintos niveles de gobierno, con la participación de los usuarios del agua organizados, comunidades campesinas, comunidades nativas y entidades operadoras de infraestructura hidráulica sectorial y multisectorial, tomando comunidades de gestión las cuencas hidrográficas del Perú. La Autoridad Nacional es la que supervisa, no dentro de los distritos, porque ahí está, al menos en Lima, está SEDAPAL. Fuera de Lima, sí supervisa las cuencas. ¿Qué pasa? O una pregunta a ustedes. ¿Dónde nace el agua? Es una pregunta que todo el mundo se pregunta o dice, ¿dónde nace el agua? El agua no nace. El agua se regenera. El agua de la lluvia cae a las cuencas, pasa por los ríos, llega hasta el mar. En el mar pasa un proceso de salinización y desalinización al evaporarse y regresa a la cuenca por la lluvia. Ese proceso, al ingresar en el mar es el más grande descontaminante del agua. Al hervir o al evaporarse hacia las nubes, el agua sale pura, regresa a la parte superior, a la parte de nuestra sierra, caen las lluvias y es un agua pura que podemos comer o tomar. El problema es cuando hay excedentes en nuestro medio ambiente, en el aire, en la atmósfera, de ciertos productos, como el que más adelante voy a hacer un caso, es el SO2, dióxido de azufre, que combinado con oxígeno produce un ácido y que produce las lluvias ácidas. Eso lo vamos a ver más adelante. Articular las acciones de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para la gestión integrada de recursos hídricos conforme la ley y al reglamento, ¿no? Ahí está el ciclo del agua, ¿no? Coordinar los objetivos de la ley es coordinar y asegurar la gestión integrada, participativa y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, el uso eficiente, la conservación, la protección de la calidad y el incremento de la disponibilidad de recursos hídricos en los ámbitos territoriales de los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua y en las cuencas hidrográficas. Aquí podemos ver las cuencas, ¿no? Las caídas de agua donde nacen los ríos, porque ahí sí nacen los ríos, no nacen aguas, pero sí nacen los ríos, ¿ya? La lluvia, los glaciares y empiezan los pequeños riachuelos, ¿no? El río termina, desde el mismo río se empieza a evaporar, pero termina en el mar. El mar tiene ácidos, gracias a las sales que tiene, ácidos que matan muchos microorganismos, que hacen que también los contaminantes
diluidos en el agua vayan a las profundidades del mar. Y lo que se evapora en la superficie es agua relativamente pura que al llegar a las nubes y volver a caer en nuestra sierra ya está purificada. Promover la elaboración de estudios y la ejecución de programas y proyectos de investigación y capacitación en materia de gestión de recursos hídricos de acuerdo con la política y estrategia nacional de los recursos hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos y los planes de gestión de recursos hídricos en la cuenca. Aquí en los cerros de Lima, San Juan de Miraflores y La Molina, se han puesto unos atrapahumedad, unas mallas que atrapan la humedad, el agua que está en las nubes, esa humedad la atrapan, la canalizan por tuberías y van a ciertos reservorios y con esa agua se está irrigando algunos sectores de La Molina y de San Juan de Miraflores, en el sur. Es agua pura, agua bebible, más limpia que el agua que estamos sacando en el río Rímac, en la Tarjea. Objetivos: contribuir a la planificación, concertación y regulación y uso sostenible, conservación, preservación y la recuperación de agua de sus bienes asociados. Tenemos en el sur, pasando Villa, los centros de recirculación de agua, de recuperación de agua. Las aguas de los desagües van a estos centros por procesos de sedimentado, se van limpiando y las van filtrando, purificando. No se usa para tomar o beber, pero sí se usa para regar. Un agua limpia relativamente que le están usando para hacer riego de parques, de jardines. Promover el establecimiento de una cultura de agua que reconozca el valor ambiental, cultural, económico y social del agua. Tenemos los baños modernos que utilizan en dos formas el agua. Primero para lavar la ropa y después para los sanitarios, ¿no? El uso sanitario. Hay diferentes sistemas ahí de lavatorio. Uno se lava, pasa a un tanque donde se separa el jabón del agua y después el agua para limpiar el inodoro, ¿no? Se separa el jabón porque el jabón es un contaminante y también se estaría sedimentando en los inodoros. Debe ser separado. ¿Quiénes participan? Participa la Autoridad Nacional del Agua, los ministerios de Agricultura, del Ambiente, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Salud, de la Producción, de Energía y Minas, los gobiernos regionales y gobiernos locales a través de sus órganos componentes, las organizaciones de usuarios agrarios, las organizaciones de usuarios no agrarios, las entidades operadoras de los sectores hidráulicos de carácter sectorial y multisectorial. Entre las organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios, Chosica, Cieneguilla, que son dos valles cerca de Lima, tienen, aparte de Sedapal, que ve el uso de agua potable en cada casa, en cada vivienda, existe las comisiones de regantes, que son grupos de personas que se encargan de ver el uso del agua para riego y cultivo, que están separados de lo que es Sedapal, que es agua potable, pero tienen que ver con el Sistema Nacional de Agua. También participan las comunidades campesinas, las comunidades nativas, porque ellos necesitan tener su agua limpia, libre de contaminantes, las entidades públicas vinculadas con la gestión de los recursos hídricos y los proyectos especiales, proyectos hidráulicos, hidroenergéticos, regionales, nacionales, binacionales. Antiguamente se usaban unas motobombas a petróleo o a gasolina para
extraer el agua de los mismos canales de regadío y poder regar los campos de cultivo. Pero ¿qué pasa? Estas motobombas de combustible, con el tiempo, el sello de agua de las bombas hidráulicas dejaban pasar ciertos lubricantes o combustibles al agua, contaminando las áreas, contaminando los mismos campos de cultivo. Entonces, para evitar eso, se está ahora usando las bombas eléctricas con celdas fotovoltaicas. Claro, las de acá, las celdas fotovoltaicas, y las bombas son motorcitos eléctricos que no necesitan ya esos lubricantes o esos combustibles que siempre caían en el piso e iban a las capas freáticas inferiores. Ahora, esta forma de cultivo por riego de canales es la forma que más consume el agua. ¿Qué pasa? Sueltan el agua 1 o 2 veces por semana y el agua se va y se lo chupa la tierra, y es agua que podría utilizarse para varios consumos. Entonces, con el tiempo se está incentivando a la gente, se le está enseñando a utilizar o aspersores o microgoteo. Con el microgoteo, con los aspersores, se reduce aquí el uso de 1 metro cúbico de agua por minuto a 1 metro cúbico de agua por hora. La diferencia es inmensa, ¿no? Y por microgoteo es 1 metro cúbico por día. Entonces, la diferencia es abismal. Se puede mantener, ahí sí, hacer un reservorio y que dure, pues, 9 metros cúbicos te dura tranquilamente para 1 hectárea. Lo que no se puede hacer en este caso, que es agarraban causa del río, canal, de frente a regar, y se pasaba la temporada de lluvias y adiós agua. No se podía seguir produciendo agricultura, no podíamos renovar ese ciclo agrícola. Uso de los recursos hídricos. Nuestro sistema de aguas o recursos hídricos tiene diferentes tipos de uso. En sí son 3 tipos de uso. El uso primario o de prioridad primaria es libre y gratuito, no requiere de licencias, permisos, autorizaciones de ningún tipo. Se limita a la utilización manual de las aguas superficiales. Es para consumo de subsistencia, para hacer comida, para lavarse, para lo básico, beber, ¿no? Siempre y cuando no se utilice maquinaria ni equipos de extracción. Esto está sin licencia. Si una persona llega a una laguna, recoge el agua, le echa su pastilla de filtración o su pastilla sedimentaria y toma. No necesitas un permiso para hacer eso. No existe una ley que te impida hacerlo o que te obligue a sacar permiso, ¿no? El uso primario debe efectuarse de manera que no produzca alteraciones de la calidad y cantidad de las aguas ni a sus bienes asociados, y sin emplear equipos o ejecutar obras que las desvíen de sus causas. Ese es el uso primario, ¿no? Más se está usando en comunidades campesinas o nativas. En Lima no existe uso primario. En Lima existe la segunda parte, uso poblacional. Consistente en la extracción de agua de una fuente a través de un sistema de captación, tratamiento y distribución con el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas, preparación de alimentos y hábitos de aseo personal. Ya es cuando vienen por tubería, ¿no? Aquí en Lima tenemos la Tarjea, es nuestro principal productor del elemento. Digo productor porque lo sacan del río, lo tienen que limpiar y enviar por las tuberías, ¿no? Ahora, no todos tenemos un caño con agua. Algunos llegan los camiones de cisterna y tienen que estar con sus baldes, pero el sistema de
de recursos hídricos tiene que encargarse de que a todos les llegue el elemento, ¿no? Ahí está Sedapal, que es la administradora del servicio de agua en las urbanizaciones, ¿no? En los distritos. El tercer tipo de uso es el uso productivo. Consiste en la utilización con carácter exclusivo de los recursos hídricos como insumo para el desarrollo de una actividad económica. Para ejercer este uso se requiere de la licencia de la Autoridad Nacional del Agua o un permiso de autorización, ya sea, por ejemplo, tenemos la industria textil. La industria textil utiliza bastante agua. El agua la usa desde que empieza a lavar el crudo. El crudo es el hilo que extraen, el algodón, cuando recién lo hilan, sale de un color amarillento. Ese hilo lo tienen que blanquear. Para eso utilizan agua, y agua con diferentes ácidos. Para hacerlo necesitan haber hecho un estudio de impacto ambiental detallado hacia las empresas textiles. Ahora, quienes no están utilizando ni siquiera eso, quienes no tienen una fiscalización, son los lavadores de autos. Los encuentra uno por todo el... Y no hay... bueno, las municipalidades son las encargadas, las direcciones regionales, que más adelante vamos a ver, ambientales, son las encargadas de controlar eso, no el ANA. Pero debería ser el ANA también, ¿no? O sea, debería estar detrás de estos señores que agarran el agua, la usan y no le dan un segundo uso, no, o sea, si uno va a lavar un auto, tener un centro donde poder hacer el lavado y que sus desagües vayan a unos sistemas de reciclaje y volver a utilizar esa misma agua para 4 o 5 autos y la pérdida sea mínima, claro. Un 5%, 7% por cada auto, ya sea por la evaporación o por lo que queda en los residuos, ¿no? El uso de recursos hídricos productivo se divide en cuatro, ¿no? El principal es el agrario, acuícola, pesquero, es lo que nos da de comer directamente. Entonces, como primer punto se pone el agrario, acuícola y pesquero. ¿Necesita permiso? Sí, necesita permiso. ¿Por qué? Porque son las actividades económicas que más usan el agua. El siguiente grupo es energético, industrial, medicinal y minero. El energético usa agua en cantidad, pero es un agua que primero la almacena y después la suelta. Al pasar al soltarla, pasa por las turbinas, genera electricidad, pero la está soltando al mismo cauce del río, no la está contaminando, no llega a contaminarse. El problema en una represa no está en la salida del agua, sino en la acumulación. Cuando el agua se acumula por mucho tiempo, crea hongos porque no está oxigenada, no se oxigena, perdón. Por eso tiene cierto grado de acumulación y tiene que estar en constante movimiento. Otro sistema industrial es el agua envasada. Necesitan un permiso de la Autoridad Nacional del Agua y tiene que verse de dónde se extrae. Hay un montón de manantiales en nuestra costa y en la sierra. El manantial de la sierra más conocido es San Mateo, que es agua mineral. Ellos necesitan, antes no necesitaban, antes del 92, ellos extraían el agua, la envasaban, la traían a Lima sin ningún problema. Actualmente tienen que pasar un montón de supervisiones y reglamentos para que esa agua no sea dañado el punto donde se extrae el manantial, no sea dañado tampoco las personas que están caídas abajo porque se alimentan o reciben el agua de ese mismo manantial por las capas freáticas, ¿no? Tiene que ser sostenible, que alcance para todos. Medicinal
igual la industria médica también utiliza en cantidad del agua. Minero, la industria minera en cierta forma utiliza gran cantidad de agua, pero es la empresa que más recircula el sistema de agua. Ellos actualmente están extrayendo agua de diferentes lugares. Aquí en la costa desalinizan el agua, por ejemplo en el sur, en Milpo, desalinizan el agua del mar, la llevan hasta la empresa, hasta la zona minera, la rocean en los pads de lixiviación del mineral. Esa agua va a ir a la profundidad del pad y es recogida para pasar a otro lugar donde se va a separar del mineral, y de ahí a otro lugar donde se va a empezar a limpiar para volver a ser usada. Si es que hay algún momento pérdida, es más que nada por evaporación. Llegan a un 13-15% de pérdida de cada circuito, ¿no? En tercer lugar está recreativo, turístico y transporte. Recreativo, las piscinas. Las piscinas antiguamente no usaban, no eran, ¿cómo se llama? No eran fiscalizadas y no necesitaban un permiso. Actualmente sí necesitan permisos, hasta las piscinas que uno tiene en su propia casa tienen que hacer una declaración. Hasta la piscina de la propia casa tiene que declararse a la municipalidad, y la municipalidad da un permiso. Y la municipalidad también supervisa que esa agua tenga el grado de acidez, porque van cada cierto tiempo a ver si el grado de acidez. Ahora, si es un restaurante turístico o un local público, es más fiscalizada por las municipalidades. ¿Por qué? Porque puede tener contaminantes para las personas que van, o posiblemente se han excedido, ya sea en cloro o ácido muriático, que los dos elementos entran, uno para ponerla ácida, el otro para alcalinizarla, y que no se forme el hongo, pero puede estar en exceso uno de los dos. Entonces la fiscalizadora de la municipalidad va y revisa. Si hay algún excedente, se impone una multa. No es una multa, sino es una sanción, ¿no? al espacio recreativo, al centro de recreación. Otros usos es el turístico, como está aquí, no se nota bien, pero es un buzo que está entre los pececitos, ¿no? Y el transporte es fluvial, que se ve en la selva, ¿no? Cada embarcación debe tener un permiso para que salga en ruta por los ríos. Esas embarcaciones actualmente tienen que están fiscalizadas y tienen un permiso. ¿Por qué? Porque las maquinarias que usan, los motores que usan, no deben de botar sus lubricantes o combustibles al río. Tienen que tener un buen sello. Igual las lanchas que están en el mar o los yates llevan una fiscalización para que no boten residuos contaminantes a la fuente del agua, ¿no? Otros usos turísticos, industriales, etcétera, que ha puesto la ley, ¿no? Decreto Legislativo 1278, pasamos al segundo punto, Ley de Gestión de Residuos Sólidos. Decreto Legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Es la ley que se encarga de ver todos los desperdicios de los seres humanos. El presente decreto legislativo establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria, ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos de este decreto legislativo. Finalidad: prevención o minimización de la generación de residuos sólidos en origen, frente a cualquier otra alternativa.
En origen quiere decir, por ejemplo, en nuestro domicilio. El origen es nuestro mismo domicilio. Ahí tenemos nosotros residuos sólidos. Los residuos que quedan de la preparación de nuestros alimentos, de ir al baño, de comprar cualquier producto y quedan bolsas, paquetes. La mejor forma de reducir este origen es hacer un sistema de reciclaje, ¿no? De separación de residuos. Esto no lo estamos viendo. Esta ley tiene años y hasta el momento en las casas no se utilizan las diferentes bolsitas. Yo he visto en San Isidro, por ejemplo, que en las casas, en los edificios, la municipalidad reparte los 3 colores o 4 colores de bolsas. Llegan hasta los domicilios y en la bolsa negra meten todo. Hasta las bolsitas que les repartieron para hacer la segregación. Se prefiere la recuperación y la valorización material y energética de los residuos, entre las cuales se encuentra la reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre otras alternativas, siempre que se garantice la protección de la salud y del medio ambiente. Hace una semana atrás me fui a Santiago Surco, a la espalda de Macro, que está en la avenida Jorge Chávez. Hay 2 parques, el parque ecológico y el parque de la aviación, ¿no? El parque del aire, para ingresar y poder ver las aeronaves que están ahí, tomarse una foto, hay que llevar 2 botellas de plástico y depositarlas. Entonces te dan un ticket, ingresas, das una vuelta y después pasas al otro parque ecológico y te hacen una tour de los diferentes sistemas de reciclaje y te enseñan a cómo hacer una segregación o separación de tus residuos sólidos. Es muy interesante para ir a visitar. La disposición final de los residuos sólidos en la infraestructura respectiva constituye la última alternativa de manejo y deberá realizarse en condiciones ambientalmente adecuadas. En Ayacucho se ha creado la municipalidad reunió un grupo de personas y les pidió que hicieran un proyecto de reciclaje. Entonces uno de los integrantes de este grupo inició un sistema que es la producción de ladrillos gracias a toda la basura, los residuos sólidos del distrito. Empezó con el distrito, con una planta, y empezaron a reciclar esos residuos sólidos y convertirlos en ladrillos. De una planta, en la actualidad ya tiene 5 plantas en toda la región, y se propone crecer más. Es una industria que al comienzo a esta municipalidad le daba una renta, un ingreso, y ahora pues tiene 5 veces ese ingreso para poder hacer obras internas, ¿no? Obras en el distrito. Eso es una buena forma de sacar dinero de la basura. Economía circular, uno de los principios de la gestión integral de residuos sólidos. La creación de valor no se limita al consumo definitivo de los recursos, considera todo el ciclo de vida de los bienes. Debe procurarse eficientemente la regeneración y recuperación de los recursos dentro del ciclo biológico o técnico, según sea el caso. Nosotros, desde que vamos a una tienda y compramos una gaseosa, ya sea una botella de aceite, si es en vidrio, compramos el aceite, lo utilizamos en la cocina. Ese aceite que utilizamos en un primer momento se puede volver a utilizar siempre y cuando no se haya quemado, ¿no? Porque ya hace daño al organismo, pero se puede reutilizar. Ahora, este aceite es conveniente no botarlo al fregadero, al desagüe, sino separarlo en un envase, que hay centros de acopio para ese aceite usado de cocina. La botella de ese mismo aceite, ya sea de plástico o de vidrio, hay lugares donde dejarla para que vuelva a ser utilizada, no para que nos vuelvan el mismo aceite, ¿no? Sino para que se rompa y se vuelva a moler y producen placas de vidrio o algún otro tipo de botella. Cuando la botella es transparente,
de estas es el vidrio de primer uso, y cuando le dan color es muy probable que sea ya de segundo uso el vidrio mismo, ¿no? Porque tiene debe tener algunas impurezas, entonces le dan color para que no se noten las impurezas. Igual pasa en el plástico, hay plásticos de primer uso, de segundo uso, ¿no? Seguir el ciclo de la economía circular. Valorización de residuos. Los residuos sólidos generan en las actividades productivas y de consumo constituyen un potencial recurso económico, por lo tanto se priorizará su valorización considerando su utilidad en actividades de reciclaje de sustancias inorgánicas y metales, generación de energía, producción de compost, fertilizantes u otras transformaciones biológicas. Las latas de gaseosas son de un mineral, no soy químico, no puedo decirlo ahorita, no estoy al tanto, pero es un mineral que combinado con ácidos produce electricidad. Se está utilizando como baterías, ¿no? En la producción de electricidad. Entonces tiene un segundo uso, un tercer uso. Responsabilidad extendida del productor. Se promueve que los fabricantes, desde los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores, fabriquen o utilicen productos o envases con criterios de ecoeficiencia, que minimicen la generación de residuos y o faciliten su valoración, aprovechando los recursos en forma sostenible y reduciendo al mínimo su impacto sobre el ambiente. Asimismo, son responsables de participar en las etapas del ciclo de vida. Hablemos de las bolsas de plástico. Al comienzo empezaron con las bolsas de plástico, de un plástico que no era biodegradable, que no era reciclable, no se podía hacer nada. La bolsa quedaba y terminaba en el mar. Ahora se ha ido avanzando, proyectando. Hay unas bolsas que son biodegradables y hay las bolsas que son reutilizables, que son las bolsas de plástico o bolsas de plástico reutilizable, o sea, unas bolsas más grandes, más duras, más pesadas para que la gente las use. Y hay bolsas biodegradables o biosolubles o hidrosolubles, como hace 3 días vi en televisión, que son unas bolsas que las doblan, las meten en el agua y se diluyen en el agua, ¿no? Ya se está mejorando el sistema de residuos sólidos. El problema de la contaminación en los mares principales, en los mares que teníamos, era sobre los residuos sólidos, el plástico, los diferentes tipos de plástico. Responsabilidad compartida. La gestión integral de los residuos es una corresponsabilidad social, requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de los generadores, operadores de residuos y municipalidades. Generadores, fábricas, personas, operadores de residuos, todos, y las municipalidades, que son las fiscalizadoras, ¿no? Protección del ambiente y la salud pública. La gestión integral de residuos comprende las medidas necesarias para proteger la salud individual y colectiva de las personas, en armonía con el ejercicio pleno del derecho fundamental a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Aquí hablamos de otro tipo de residuos sólidos. No son los residuos sólidos inorgánicos, que no producen contaminantes al medio ambiente, sino los residuos sólidos orgánicos, que al descomponerse producen contaminantes ambientales. Los gases que botan son gases contaminantes. El olor indica que hay un contaminante. Ahora, algunos productos no orgánicos, como los metales, también se oxidan, se descomponen, se oxidan y producen ácido ferroso o ácido de aluminio, que con las lluvias penetran la tierra hasta la capa freática, hasta las bolsas de agua que tenemos en el interior de la tierra, 3, 6, 9 metros bajo tierra, y contaminan esa agua.
Esa agua es la que estamos sacando nosotros de los pozos de agua para algunas urbanizaciones que no les llega el agua de la Tajea, ¿no? Utilizan esas aguas de las capas freáticas que están con esos ácidos. A una empresa minera la molestan por esas aguas ácidas, mientras que a estos centros de acopio, de botaderos de basura, no los molestan y producen similares cantidades de agua ácida que penetra al interior del planeta, ¿no? de la Tierra, y contaminan el agua. Lineamientos de la gestión integral de residuos sólidos. Estimular la reducción del uso intensivo de materiales durante la producción de los bienes y servicios. En los centros comerciales, ahora que te obligan a que compres la bolsita, también te han agrandado la bolsita. Porque antes tenías 10 productos, te daban 10 bolsitas. Ahora no, ya es una bolsa para los 10 productos. Reducción intensivo de los materiales. Igual es el papel. Antes todo lo hacíamos con papeles. Ahora todo es vía mail, vía internet, ¿no? PDF y uno lee tranquilamente. Ya no hay que estar imprimiendo, aunque muchos somos a la antigua, ¿no? Desarrollar acciones de educación y sostenibilidad dirigida hacia la población en general y capacitación técnica para una gestión y manejo de los residuos sólidos eficientes, eficaz y sostenible, enfocada en la minimización y valoración. En una época se vio que las botellas de plástico las empezaron a reciclar y convertir en la tela polar. Fue famoso, salió, se disparó y de un momento a otro, a la actualidad, ha desaparecido. No se ve ese afán que había antes de toda la gente se compraba las casaquitas, los buzos, las pijamas, todo polar. Empezó una corriente ambientalista que decía, no, ese tipo de ropa produce estática y malogra el organismo de las personas. Yo me quito mi chopa de alpaca y produce estática. Hay estática. El polar también. Y todo lo que tiene fibra, tipo pelitos, almacena una estática. No necesita ser, no necesariamente tiene que ser polar. No sé por qué desapareció esa corriente que era de reciclaje de un bien que llega a ciertos sitios, ¿no? Que podía seguir su proceso de vida. Promover la investigación e innovación tecnológica puesta al servicio de una producción cada vez más ecoeficiente, la minimización en la producción de residuos y la valorización de los mismos. Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos en todo el ciclo de vida de los bienes y servicios, a través de la máxima reducción de sus volúmenes de generación y características de peligrosidad. Para eso se hace este sistema de separación. Hay productos que se caracterizan por su peligrosidad y hay productos que son inocuos al medio ambiente, que no producen contaminación, que lo único que hacen es producir una acumulación, que se puede reciclar en los ladrillos que se han visto, y los productos que producen sí una verdadera contaminación o que producen la mayor contaminación son los productos orgánicos, que son realmente peligrosos. Ahora, haciendo un buen proceso químico, físico-químico, esos productos se secan, van a un secado y a producción a un compactado y a producción de ladrillos o de algún sistema seco, ¿no? de relleno sanitario. Fomentar la valorización de los residuos sólidos y la adopción complementaria de las prácticas de tratamiento y adecuada disposición final. Procurar que la gestión de residuos sólidos contribuya a la lucha contra el cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En el sur hay unos botaderos que, entre comillas, la municipalidad dice que es un centro de acopio para
ecológico, eficiente, pero es un botadero, está encima de la superficie. Cuando se hace un botadero eficiente, se hace una piscina con una membrana bioresistente, impermeable, se meten ahí los desechos, se tapa, se sella y se ponen los ductos de evaporación de gases o ductos de salida de gases que se pueden utilizar esos gases como gas para prender lámparas, para iluminación, como combustible para algunos motores, generadores de electricidad o cocinas, ¿no? Se convertirían en unos biodigestores inmensos para ciertas zonas pobladas cercanas. No he visto que lo utilicen acá. En la selva, en Amazonas, vi uno de esos campos que sí lo están utilizando como biodigestor y la salida de los gases lo utilizan para cocinar y para los primos de iluminación. Reducción de los gases de efecto invernadero. Ese gas que bota estos productos producen el efecto invernadero. ¿No? Eso es lo que hay que tratar de minimizar. Por eso, ese mismo gas, utilizarlo para otros consumos. Establecer un sistema de responsabilidad compartida de manejo integral de los residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final. No llegar a eso, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas técnicamente necesarias para el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos. Este sistema puede comprender, entre otros, la responsabilidad extendida de las empresas que producen, importan y comercializan bienes de consumo masivo y que consecuentemente contribuyen a la generación de residuos en una cantidad importante o con características peligrosas. Establecer gradualmente la generación en fuentes de residuos municipales y recojo selectivo de los residuos sólidos, admitiendo su manejo conjunto por excepción cuando no se generen riesgos ambientales significativos. Establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la descarga inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos o transformarlas gradualmente en sitios en los cuales funcionen rellenos sanitarios de acuerdo a ley. Justo lo que estábamos hablando, los rellenos sanitarios que deben ser apropiados, no unos botaderos. Promover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil organizada y el sector privado en la gestión y el manejo de residuos sólidos. Fomentar la formalización de las personas, operadores y demás entidades que intervienen en el manejo de estos residuos. Este es un ciclo, el ciclo de los residuos, desde que se inicia, arbolitos, personas, líquidos. De los árboles sale el papel, sale un elemento para producir el papel, no recuerdo en este momento el bagazo, ¿no? De ahí la industria, la inventiva, pasa a la industria, a la comercialización, la mecanización, la utilización, la segregación, cuando uno va y lo junta, y la recirculación, reciclaje del desecho sólido. Debe mantenerse ese ciclo. Si nosotros mantuviéramos este ciclo al reciclarlo, volvería a pasar por segunda vez todo este sistema, evitando ya la degradación de nuestro ecosistema o medio ambiente. Los lineamientos de la gestión integral de residuos sólidos. Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y las de gestión de residuos sólidos con el objeto de favorecer su manejo adecuado, así como identificación de las áreas apropiadas para la localización de infraestructuras de residuos sólidos, tomando en cuenta las necesidades actuales y las futuras a fin de evitar la insuficiencia de los servicios. Fomentar la generación, sistematización y difusión de información
para la toma de decisiones y el mejoramiento de la gestión de manejo de los residuos, definir planes, programas, estrategias, etcétera, conjugando las variables económicas, sociales, culturales, técnicas, sanitarias, ambientales. Asegurar que las tasas que se cobren por la prestación de servicios de residuos sólidos se fijen en función de su costo real, calidad y eficacia, asegurando la mayor eficiencia en la recaudación de estos derechos a través de cualquier mecanismo legalmente permitido. Esto de acá es lo que se está imponiendo para los centros comerciales. El cobro de los 10 centavos viene a ser un impuesto de recaudación para la eficiencia, los 10 centavos por la bolsa, 10, 20 centavos en algunos centros comerciales, ¿no? Establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental, eliminando las malas prácticas de manejo de residuos. Las malas prácticas es no separar los residuos sólidos, no hacer la segregación, sacar la bolsa de basura, dejarla en la calle y dejar que lleguen, entre comillas, los recicladores y las abran y desarmen todo. Lo dejan todo regado a veces. Promover la inversión pública y participación privada en infraestructuras, instalaciones y servicios de manejo integral de residuos. Esto es lo que está haciendo la Municipalidad de Ayacucho. Está creando una infraestructura fantástica. Uno va a la ciudad y no encuentra basura. Todo limpio, porque están promoviendo esta inversión. Promover la experimentación e investigación científica con residuos, con la finalidad de facilitar y maximizar su valorización y o reducir su peligrosidad. Esto hay programas en la UNI, en la Universidad del Callao, aquí en Lima, ¿no? Y en otras dos universidades más, para que los alumnos implementen investigaciones sobre maximizar el uso de los residuos, rehacerlos, reutilizarlos. Creo que han salido 2 puestos en un campeonato que hubo, en un concurso que hubo. Sí. Impulsar permanentemente y prioritariamente la normalización en el material de residuos sólidos con la finalidad de mejorar el manejo, la valorización y en general todos los procesos de la gestión del manejo de residuos. Siguiente punto: legislación sobre el límite máximo permitido y estándar de calidad ambiental. Estos 2 instrumentos son los básicos que rigen todo todo el uso de los residuos sólidos, las emisiones de las empresas y las efluentes de las empresas. Emisiones es todo lo que sale como humo. Todo lo que es emisión es lo que va al aire. Todo lo que es efluente es agua. ¿Ya? Emisión, la emisión sale de las chimeneas a nuestra fuente aire. El efluente sale de las empresas por los desagües a nuestra fuente agua. Las fuentes es el lugar donde llega, ya sea al aire, al agua o a la tierra. Cuando sube al aire, la emisión se condensa y cae a la segunda fuente, que es la tierra. La primera fuente es el aire, la segunda fuente es la tierra. Aquí, la primera fuente es el agua, la segunda fuente también es la tierra. La tierra es la que más contaminación tiene. Ahora, el límite máximo permisible es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan a un efluente o una emisión que, al ser excedida, causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva autoridad competente. Límite máximo permisible en los 2 casos es lo máximo que el Estado peruano pone
para que esa empresa pueda votar por su chimenea al medio ambiente. Es lo máximo que el Estado peruano pone para que una fábrica por su desagüe pueda votar al medio ambiente, al agua. Son los límites. ¿Ese máximo que el Estado otorga mediante una ley está estandarizado o es con estándares de otros países o a nivel mundial? Ahorita voy a explicar esa parte. ¿Cómo es que se mide, cómo es que se crea este límite máximo permisible y cómo es que se crea el estándar de calidad ambiental? ¿Cómo es que el Perú lo adopta? Porque el Perú no dice esto yo quiero imponer esta medida. No, el Perú adopta algo que es internacional. Pasamos el estándar de calidad, o sea, el segundo punto, estándar de calidad, ECA, conocido como ECA, es la medida que establece el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el aire, agua o suelo, presentes en las fuentes, ¿no? En su condición de cuerpo receptor que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Es obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental. Antes de producir, antes de abrir una fábrica, antes de iniciar una empresa minera, se hace la línea base, ¿no? La fotografía anterior a la empresa. Esa fotografía en el punto, lugar y tiempo previo al inicio. Entonces se va a la fuente, que es el agua, se va al agua, al aire y a la tierra y se toman las medidas. ¿Cuánto tiene acá de contaminantes o cuántos elementos químicos posee esta agua? ¿Cuántos elementos químicos posee este suelo? ¿Y cuántos elementos químicos posee el aire de la zona donde posteriormente se va a abrir la mina o la empresa industrial? Esa es la línea base. Ese va a ser su estándar de calidad ambiental. Ese es el estándar que tiene. Ahí se está produciendo la vida. Cuando empieza a funcionar una empresa minera, esos estándares pueden ser alterados. Más, menos, va variando los químicos. Hay químicos que ingresan y por el ingreso de ese químico, otros químicos salen. Entonces, todo eso se va a ver mientras esté la vida de la empresa. Ahora, una empresa que va a trabajar ahí hace su estudio de impacto ambiental. Dentro del estudio de impacto ambiental, que viene a ser una declaración jurada que hace la empresa, esa empresa se obliga a hacer lo que dice su estudio de impacto ambiental. Esa empresa dice, yo voy a mantener los estándares de calidad ambiental del lugar con las mismas medidas que estaban cuando yo ingresé. O yo puedo mantener los estándares de calidad ambiental tanto de porcentaje más alto de los. Entonces, la empresa minera declara cuánto es lo que va a contaminar o cuánto es lo que va a ingresar en este medio ambiente. El problema viene cuando la empresa minera excede lo que ella declara. No es que exceda los límites máximos permisibles, sino excede lo que ella ha hecho en su declaración jurada, en su estudio de impacto ambiental. ¿Y por qué viene esa? ¿Para favorecer? No, cuando excede, no es que va a favorecer. Excede, ¿por qué? Porque ha tenido un mal manejo. Solamente una empresa va a exceder cuando en su proceso de producción ha habido un mal manejo y hay un responsable porque no ha seguido el proceso. Por ejemplo, hace 10 años hubo una explosión en un caldero de una fundición. Ahí no solamente fue el problema interno de que explotó, que hubieron heridos, nada, sino salió al medio ambiente gases contaminantes. Entonces, a esa empresa, a esa fundición, se le dieron sanciones, no solamente laborales, sino también por la contaminación que había generado el medio ambiente por la explosión. Dentro de la misma empresa demandó al jefe de ingenieros
que tenía a su cargo ese caldero, porque uno de esos técnicos no había revisado las válvulas. Los relojes de las válvulas que se cambian cada cierto tiempo no lo había cambiado, y uno de los relojes estaba fallando, ya no medía realmente lo que debía hacer, medía menos, y el caldero subió su presión y estalló. Eso fue así. Considerándolo como error humano, no como error técnico. ¿Por qué? Porque ese reloj no había sido cambiado en su momento. Ahora, el juicio se ha quedado en stand-by, no sigue, porque parece que la misma empresa era la responsable porque no dio el dinero para que se comprara un reloj nuevo. Pero no puedo decir el desenlace porque lo han archivado el caso, no lo han continuado. Es obligatorio el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental. Esta es la diferencia, entonces, la diferencia entre ECA y límite máximo permisible. ECA es como está. Límite máximo permisible es el límite máximo que debe tener o debe caer de elementos a este medio ambiente, y todavía con ese límite máximo se puede subsistir la vida. Si se excede el límite máximo, podría dañar la vida en ese lugar, ¿no? Legislación sobre Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente es del 13 de octubre del 2005. Esta fecha la necesito que recuerden para el caso que viene a continuación, de la elaboración del ECA y el MP. La Autoridad Ambiental Nacional dirige el proceso de elaboración y revisión de ECA y el MP, y en coordinación con los sectores correspondientes elabora o encarga las propuestas de ECA y el MP, los que serán emitidos a la Presidencia del Consejo de Ministros para su aprobación mediante un decreto supremo. La Autoridad Ambiental Nacional, en el proceso de elaboración de los ECA y el MP y otros estándares o parámetros para el control y la protección ambiental, deben tomar en cuenta los establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Esto es muy interesante porque la Organización Mundial de la Salud no está en el Perú, está en el extranjero, y después les voy a explicar cuál es el problema que tenemos del extranjero, de Europa con el Perú, o de las entidades a nivel internacional especializadas en cada uno de los temas ambientales. El dióxido de azufre va a ser el caso. Este caso es bien interesante, es el problema que teníamos con la oroya. Duerran, que está en la oroya, y no solamente la fundición de la oroya, la fundición que está en Arequipa y en Hilo, ¿no? Tienen el mismo problema. El dióxido de azufre es un óxido de azufre cuya fórmula es el SO2. Es un gas incoloro con un característico olor irritable, es ácido, no lo huele. Prendan un fósforo, del fosforito, préndalo y respiren. Ese ácido, ese es el SO2, el dióxido de azufre. El dióxido de azufre lo bota todo elemento que tenga azufre: el petróleo de los buses, el querosene que teníamos antes en las cocinas de las casas, que ya no se ve el querosene, el carbón bota menores cantidades, pero también bota dióxido de azufre, ¿no? Aquí es liberado en muchos procesos de combustión, como el carbón, el petróleo, el diésel o el gas natural. El mismo gas natural tiene moléculas de azufre, y al hacer combustión bota el famoso dióxido de azufre. El dióxido de azufre en grandes cantidades y soltado a la atmósfera produce la famosa lluvia ácida, que a los que hemos vivido en los 70, 80 nos ha producido algunas quemas ¿cómo se llama?, de los capilares, ¿no? También los procesos metalúrgicos liberan ciertas cantidades de este gas, debido a que se emplean frecuentemente los metales en forma de sulfuros. El cobre, para poderlo fundir y todo, se utiliza el sulfuro de cobre. Cuando se hace se eleva a alta temperatura para poderlo
purificar, bota el dióxido de azufre. Igual el oro también en las fundiciones de la orolla tiene ese problema, que bota dióxido de azufre. El dióxido de azufre se encuentra sobre todo en las proximidades de los volcanes y las erupciones pueden liberar cantidades importantes y es el causante de la lluvia ácida. En el año 2005, que se crea la Ley del Medio Ambiente, posteriormente se crea el estándar de calidad para aire, el Decreto Supremo 03/2008. Pero antes de este Decreto Supremo tenemos el del 2001, anterior también a la ley, que es el que estaba vigente y que daba pie a que siguieran las industrias funcionando tranquilamente, ¿no? Con este nuevo Decreto Supremo se inicia el problema de las empresas de fundición del Perú. Conforme a lo establecido en el anexo primero del Decreto Supremo, los nuevos estándares de calidad ambiental rigen a partir de enero del 2009. Ahora veamos. El dióxido de azufre en la antigua ley, el 074/2001, anualmente era de 8 micras, a las 24 horas de 368 micras por metro cúbico. ¿Ya? Micras no las podemos ver, ¿ya? Es minúsculo, pero posiblemente se huela. Si nosotros olemos el fósforo al encenderse o la combustión de un motor de petrolero, de auto petrolero que pasa al costado de nosotros, sentimos ese olor ácido, es porque se ha pasado estas 80 micras. Ha excedido 100, 200 veces y llegamos a olerlo. Estas 80 micras no se llegan a percibir, no se llegan a oler. Esto era en una zona poblada, en ciudad. Para una zona industrial no poblada se podía aumentar el valor de 80 micras a 100 micras, ¿no? Esto es un promedio anual. O sea, por cada día, por día, se podía tener esta concentración, ¿no? Esto es 365 es a las 24 horas. Cuando sale la nueva ley de estándares de calidad ambiental, baja por el Ministerio del Ambiente, los legisladores van a la guía de calidad del aire de la OMS, la revisa y encuentra que dice dióxido de azufre 20 micras. Uy, nosotros tenemos 80, hay que bajarlo a 20, porque eso lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces agarran y sacan estudio de impacto ambiental 20 micras, pero no hacen la diferenciación que hacen acá, zona poblada, zona industrial, sino de frente para todos 20 micras. Listo, lo publicamos. ¿Qué fecha? 1 de enero del 2009. Ministerio del Ambiente, estándar de calidad ambiental, dióxido de azufre, 24 horas, 80 micras. 1 de enero del 2009, 24 horas, 20 micras. Debe estar hasta el 1 de enero del 2014. Y el 1 de enero del 2014 se iba a bajar más todavía el límite. Los primeros que saltaron fueron las industrias, las tres siderúrgicas que tenemos, ¿no? Las tres fundiciones. ¿Por qué? Al bajar esto a 20 micras, necesitaban cambiar un montón de equipos para que estos equipos no produjeran, no botaran tanto contaminante al medio ambiente. Reducir. No encontraron ni aquí, ni en Alemania, ni en Suiza, ni siquiera en Bélgica, que tienen los mejores equipos del mundo de fundición, equipos que bajaran tanto el nivel de ¿cómo se llama?, de salida de la combustión de lo que es el dióxido de azufre. Entonces se inició, aprueban las disposiciones complementarias, se inició un paro. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la Oroya necesitaban seguir trabajando y la empresa había cerrado.
aprueban disposiciones complementarias. Estas disposiciones complementarias dicen, en aquellos distritos, ya como el Estado vio que se le venía un paro, donde hubo un muerto en La Oroya en el año 2015, dijeron, no, ya hubo un muerto, ya va a haber problemas. Entonces, este decreto supremo 006-2013, en aquellas ciudades o zonas en las que el Ministerio del Ambiente establezca que como resultado de los monitoreos ambientales continuos y representativos de los últimos 12 meses anteriores al 1 de enero del 2014, registren valores diarios superiores a 20 micras de dióxido de azufre en el aire, se deberán considerar dentro de los planes de acción para el mejoramiento de la calidad de aire de sus cuencas atmosféricas, las acciones, metas, plazos y mecanismos de adecuación. ¿Qué quiere decir? Que les están dando un mayor plazo para que sigan adecuándose. Les extienden el plazo, que era el 1 de enero a unos años más. No dice el plazo exacto, les dan metas y plazos y cronogramas, mecanismos para que se puedan adecuar, pero no dicen el tiempo. Pero tienen que darles un chance para que siga funcionando y que la gente no se quede sin trabajo, ¿no? En las cuencas atmosféricas señaladas en el numeral 2.2 del presente artículo, en tanto se culmine la implementación de sus planes de acción para el mejoramiento de la calidad de aire, se mantendrá vigente para todos los efectos administrativos, incluyendo todo regresa a las 80 micras, a lo anterior que la ley anterior permitía, ¿no? DOERA, Perú no puede reducir su emisión. En el Perú no se puede reducir la emisión a 20 micras por gramo, de 20 microgramos por metro cúbico. Es imposible. Esta es la chimenea de DOERA. Esta chimenea, si empieza a funcionar, manda más de 80 micras. 80 es lo normal. El Estado peruano cerró DOERA. ¿Qué pasó? Inició el paro. En ese paro hubo un muerto. La gente ya se venía libre. El Estado peruano emite la resolución ministerial 205-2013 que resuelve que DOERA se atenga a estos dos artículos del decreto supremo anterior, ¿no? Esta es la resolución del MINAM, la 205-2013. En la actualidad, los trabajadores de La Oroya, esto ha sido el mes pasado, el 26 de agosto de este año, otra vez iniciaban un paro y se venían para Lima. ¿Por qué? Porque el acuerdo anterior, el decreto anterior, ya había fenecido. Entonces, otra vez se levanta la gente, otra vez inicia el paro. ¿Qué pasa? Para hacer ECA, el Perú lo baja a 20 micras. Lo comparamos con Argentina, 24 horas, no tiene, pero vemos que todos sus cálculos son mayores. Chile, a 24 horas tiene 250 micras. Perú 20, Chile 250 micras. Lo bajamos a China. China en 24 horas tiene 50, 150, 250 micras. Colombia, a 24 horas, 400 micras. Costa Rica, a 3 horas, 1500 micras. El Perú es el único que está usando esta cantidad. Las razones mineras del Perú son altamente metalizadas, no se puede utilizar un ECA o LMP para ciudades europeas o para Lima en zonas mineras. Nuestro país es mineralizado de por sí. Nuestra tierra es muy rica en minerales. Las zonas agrícolas, nuestra fruta es tan dulce, ¿por qué? Porque tiene tantos minerales la tierra que las plantas no necesitan abono. Absorben esos minerales y los frutos salen dulces y ricos. Si uno va a un centro agrícola, a un campo de cultivo, y hace una medida
para ver el estándar de calidad ambiental, va a ver que ese estándar de calidad ambiental o está a nivel de los límites máximos permisibles o superiores. En el Perú no se puede usar estándares internacionales, se tienen que usar estándares para el Perú. Esta resolución ministerial 269-2019 se ha dado el 11 de septiembre de este año. Ahorita, Hace 2 días. ya que empezaba la huelga, antes de que empiece el paro de dólar, han sacado esto prolongando el LMP a 80 micras para que no se cierren nuestras peticiones. Por ahora eso es todo.